Hola, soy Julia Osorio, comunicadora social y periodista, y hoy estamos con esta campaña que lidera la Dirección Territorial de Salud de Caldas para promover los derechos sexuales y reproductivos. Y para eso nos acompaña el médico sexólogo de la Dirección Territorial, el doctor Javier Gómez Puerta. Doctor, bienvenido para hablar de este tema tan interesante. Bien, un gusto nuevamente, y les recordamos que si les ha gustado el tema, pueden mirar toda la colección de esta campaña en la página de la Dirección Territorial de Salud de Caldas, saluddecaldas.gov.co, y que inviten a su gente a que lo consulte para que tengan tema de conversación ameno, diferente de si está lloviendo o no, o de quién ganó el último partido de fútbol. Porque estos temas vale la pena hacerles una digestión mental, y no solo, sino conversando con otros. En esta campaña hemos hablado de la importancia de los derechos sexuales y reproductivos, de la prevención de enfermedades de transmisión sexual, y hoy hablaremos del derecho al placer sexual. Doctor, cuéntenos un poco de esto que suena tan interesante. Claro que sí, pues miren, por ejemplo, la política nacional que regula estos temas en salud no se llama Política Nacional de Reproducción, se llama Política Nacional de Sexualidad, o sea, la parte placentera de lo sexual. En el uso común se dice sexualidad, y técnicamente le podríamos decir función erótica. Política Nacional de Sexualidad, derechos sexuales, o sea, los derechos de lo placentero, y derechos reproductivos, como lo habíamos dicho. Es un tema espinoso, pero ya está en la legislación colombiana. Esto no es una invención de Caldas. Nosotros estamos actualizando la política departamental de sexualidad y derechos sexuales. Esperamos tenerlo listo para el próximo año y pasarlo a la Asamblea Departamental para que sea nuevamente sancionada por ordenanza. Todo el sistema de educación, de salud, de administración de justicia, de comunicaciones, todo, tiene que afinarse, porque ya no solamente estamos hablando de infecciones, de embarazo, de métodos anticonceptivos, de condón, sino que un tema muy importante es el derecho que cada quien tiene a poder disfrutar de su función sexual de una manera segura para ella, sin agredir ni dejarse agredir, el derecho al placer sexual. Bueno, doctor, y usted lo decía, digamos que en materia de educación se está enseñando a la ciudadanía a prevenir embarazo en adolescente, a prevenir las enfermedades de transmisión sexual, pero ¿cómo el colombiano de a pie puede acceder a una educación para el placer sexual? Digamos que esto no lo abordan en los colegios, y digamos que no es una información a la que los ciudadanos puedan acceder y, digamos, educarse. Es que miren ustedes que ya llevamos mucho hablando en esta campaña, y es la primera vez que decimos de manera directa placer, y asusta, pero siempre hemos hablado de sexualidad, y solo con cambiar la palabra hay menos resistencia si hablamos de sexualidad, y significa exactamente lo mismo. Entonces la respuesta es la misma. Todo lo que hemos venido hablando es el derecho que cada quien tiene a ejercer su función sexual desde lo placentero o desde lo reproductor. De todo eso hemos venido hablando. ¿Cómo aprendo? Lo mismo. En la Dirección Territorial, con base en los datos que tenemos de los estudios que hemos hecho con adolescentes, con profesionales de salud y con docentes en 2007, en 2014, y que vamos a repetir en 2021, produjimos un material educativo. La figura actual se llama Mi Edificio Sexual. También está disponible en la página de la Dirección Territorial, saluddecaldas.gov.co, salud pública, salud sexual, y ahí hay un módulo que se llama de sexualidad. Ahí se habla de esto del edificio sexual, y habla de los aprendizajes que uno debe tener, que son 5 etapas, 2 en la infancia y 3 cuando ya se le despiertan las hormonas. Ese es un proceso muy, muy importante. Hagamos algunas reflexiones para que ustedes comprendan qué significa el placer, y pongamos un ejemplo de otro tipo de placer. Los humanos no hacemos las cosas solamente por sobrevivencia, sino por disfrute. Entonces pongamos un ejemplo. Hemos hablado de la función alimentaria. Por sobrevivencia se llama nutrición, y por disfrute se llama placer gastronómico. Pongamos otro ejemplo, la audición. Por sobrevivencia es la capacidad que tengo de ubicarme en el espacio, de percibir sonidos que me alerten, de comunicarme. Y por placer, ese mismo aparato auditivo nos permite disfrutar, y se llama placer musical o placer auditivo. Como todo lo placentero, reúne algunas condiciones. Pongamos el siguiente ejemplo.
Si yo no tengo un placer musical desarrollado, escucho reggaetón. Si yo tengo un proceso fuerte de aprendizaje musical, disfruto de música clásica. Porque la música clásica, musicalmente, cerebralmente, es más elaborada, requiere de más aprendizaje musical que el chaca-chaca de esta otra música. Pero ojo, yo puedo haber desarrollado mucho mi placer musical y ser director de orquesta de música clásica. Si ocurre un terremoto, tengo las mismas posibilidades de sobrevivir que el que escucha reggaetón, porque el placer no aporta a la sobrevivencia, sino a la calidad de vida. Supongamos que para ejercer mi placer musical, a mí me gusta tal cantante que llegó a dar un concierto a Bogotá. Yo no tengo que volarme del trabajo, yo no le tengo que echar mentiras a mi pareja, yo no tengo que robar la plata para irme para Bogotá al concierto, porque el placer es digno. Yo tengo todo el derecho de organizar mi tiempo laboral, de decirle a mi grupo de amigos, de comprar el tiquete con mi plata, porque el placer dignifica. El placer es una condición humana que dignifica. Supongamos que yo llegué a Bogotá, supongamos que fui con mi pareja afectiva y mi grupo de amigos. Estoy en el concierto y empieza a sonar la canción que a mí me gusta. Me embriago de placer musical, se me erizan los pelitos, se me encharcan los ojos. Por más que esté embriagado de placer musical, no se lo puedo pasar a mi pareja, porque el placer es intransferible. Hemos dicho que el placer no aporta a la sobrevivencia, es gratuito, que requiere de un proceso individual de aprendizaje. ¿Sí? Y aquí estamos diciendo que es digno, que yo puedo decidir conscientemente sobre él y que no se lo puedo pasar a otro. Supongamos que suena esa canción que a mí me encanta y mi pareja afectiva me dice, ve, no me gustó esa canción. Sería ridículo que mi conclusión fuera, no me ama. No, porque el amor no se puede basar en el placer. Sonó la siguiente canción, que es la que me fascina. Y mi pareja afectiva me dice, no, no solamente no me gustan las canciones, me está cayendo mal ese cantante que a usted tanto le gusta. Sería ridículo que mi conclusión fuera, esta relación de pareja se acabó. ¿Por qué? Porque un vínculo sano de pareja no se puede basar en el placer. Nosotros tenemos muchas dificultades con este derecho al placer porque nuestra gente no tiene un proceso de aprendizaje para disfrutar del placer sexual. Y se requiere. Si no, solamente va a disfrutar del reggaetón sexual. Y hay placeres más fuertes que el reggaetón. Nuestra gente le da valores sociales al placer sexual que el placer sexual no puede responder por ellos. Nuestra gente cree que si comparte placer sexual le devuelven amor romántico. Que si comparte placer sexual refuerza el vínculo de pareja. Entonces se llevan muchos desengaños amorosos. Amenaza unas parejas que podrían ser buenas porque simplemente piensa que se pueden basar en el placer. Entonces nosotros tenemos dificultades con el placer sexual, no solamente porque nos da miedo, sino porque no aprendemos a vivirlo de manera adecuada y le pedimos al placer sexual lo que no nos puede dar. Bueno, doctor, eso suena bastante importante y me gusta lo que usted rescata de que hay que aprender a desarrollar el placer sexual. ¿Cómo desarrollar ese placer sexual? El sistema de salud le brinda la oportunidad a los ciudadanos de acceder a una atención con un médico sexólogo para que le enseñe a desarrollar ese placer, o cómo los ciudadanos pueden desarrollarlo. Claro que sí. Lo primero es el sistema educativo que nos debe permitir construir bien nuestro edificio sexual. Eso es crucial y en eso estamos trabajando más en Caldas que en cualquier otro departamento del país, incluso Antioquia. Yo soy antioqueño y cada vez más, porque estas cosas tienen efecto como de bola de nieve. Mire lo que estamos hablando, y estamos hablando con recursos públicos, de una manera seria, respetuosa, sobre algo tan importante como es la función sexual desde su componente placentero. Pero no solamente la parte educativa, sino que ya en la legislación, en el plan de beneficios de salud, usted si piensa que no puede, ya no, o sea, la atención en salud ya no solamente le ofrece que me está doliendo un ovario, que tengo un problema de cáncer testicular, lo que tiene que ver con lo genital y lo reproductor, sino que si usted siente que no está disfrutando de su función sexual, ya existen códigos de atención para que una persona desde la medicina general, así como remite a una ginecóloga o una uróloga por un problema reproductor, pueda remitir a un médico sexólogo para que acompañe a esa persona
a reencauzar su vida sexual y poder disfrutarla más. Bueno, doctor, y ahí me viene una pregunta. ¿Qué tanto disfruta la sexualidad las personas? De pronto hay algunos indicadores que nos puedan mostrar un poco eso. En eso también somos un poco distintos en Caldas, porque como nosotros hacemos esos estudios del comportamiento sexual de los estudiantes de educación media, o sea, de la gente que está en 10º y 11º de los colegios, tenemos datos que son llamativos, ¿cierto? Por ejemplo, la posibilidad de que una mujer adulta con buena experiencia sexual disfrute de la penetración vaginal es apenas de la mitad de las veces o menos, porque para el cuerpo femenino una penetración vaginal tiene que ver más con lo reproductor que con lo placentero, ¿cierto? Con lo placentero no tiene nada que ver tanto lo vaginal o penetrativo, sino lo que tenga que ver con el estímulo del clítoris. Siendo apenas la posibilidad de la mitad de las veces o menos, nuestras adolescentes caldenses, por ejemplo, están disfrutando de su primera penetración vaginal apenas la tercera parte de las veces o menos. O sea que en una mujer adulta la penetración vaginal es un estímulo en promedio mediocre. En nuestras adolescentes no es ni siquiera mediocre, es malo. Y sin ser un postre de los más ricos de la pastelería sexual, nuestra gente cree que solo existe reggaetón. Entonces solamente va y busca penetraciones. Y no solamente no es la música más excelsa, ¿cierto? Existe más música, sino que ese tipo de comportamiento sexual que no abre las puertas del placer, apenas la entreabre, sí abre de par en par las posibilidades de riesgos reproductores y de riesgos placenteros. Nosotros necesitamos un aprendizaje erótico para poder decidir, ¿voy a ejercer mi función sexual desde lo reproductor o desde lo placentero? Porque son dos cosas distintas. Y yo puedo vivir lo erótico y disfrutarlo sin abrir las puertas de lo reproductor, ¿cierto? Y hay caminos para disfrutar de la sexualidad mucho más directos, mucho mejores que los que abren la posibilidad reproductora. Bueno, doctor, esto suena muy interesante. Y ya para culminar este tema, usted hablaba de los caminos para desarrollar ese placer sexual. Terminemos con eso. ¿Qué recomendación o pauta da para desarrollar eso? Como le digo, es un proceso de aprendizaje, no es un recetario de cocina. La persona puede hacer un reaprendizaje erótico. Incluso para eso nosotros diseñamos talleres. Infortunadamente eso no lo podemos hacer desde la dirección territorial, porque la dirección territorial hablamos de salud pública, pero a sabiendas que nuestra gente no tuvo una construcción de su edificio sexual, entonces desde la sexología hacemos talleres de reaprendizaje erótico, porque no son trucos mágicos de toque aquí para allí. Eso es una percepción gringa de las cosas, que es una percepción instrumental. No, la sexualidad es una dimensión humana, y entonces para yo poder disfrutar de un plato de cocina en un restaurante francés con vista a los Campos Elíseos, que el plato más barato vale 150 euros, lo que tengo que saber no es cómo cojo los cubiertos, eso es una cosa instrumental, es un aprendizaje de sabores a lo largo de la vida para poder llegar a disfrutar de eso. Porque si yo no he tenido ese aprendizaje y pienso que lo único que puedo comer es bandeja paisa, ¿para qué voy a ese restaurante? Es un aprendizaje vital, experiencial, de experiencias y no cosas técnicas. Bueno, valioso ese mensaje. Esperamos que hayan disfrutado y aprendido de este derecho del placer sexual que abordamos en esta campaña que promueve la Dirección Territorial para hablar de los derechos sexuales y reproductivos. Esperamos que les haya gustado y no se pierdan las siguientes sesiones.